Hola, buenos días. Mi nombre es Romina Suárez, soy ginecobstetra. Esta clase se va a tratar sobre el síndrome ovario poliquístico, su diagnóstico y tratamiento inicial enfocado a la atención primaria. Este síndrome es una endocrinopatía que es multifactorial y que es poligénica. Va a generar una alteración en la producción y el metabolismo de los andrógenos ováricos y se caracteriza por hiperandrogenismo, anovulación persistente y ovarios de aspecto poliquístico. Es una patología que es frecuente. Se estima una prevalencia del 5 a 10% de mujeres en edad reproductiva. Esto aumenta según la población, especialmente en países desarrollados donde hay mayores tasas de obesidad, aumenta la prevalencia del síndrome de ovario poliquístico y también constituye la primera causa de infertilidad en los países desarrollados. Las tasas pueden variar según los criterios utilizados, pero van entre 5, 10 hasta 15% aproximadamente, y los criterios de Rotterdam, que son los más utilizados, dan una prevalencia del 10%. De la fisiopatología es un círculo vicioso de alteraciones endocrinológicas en el que se mezclan tres alteraciones centrales. Primero, la disfunción de la esteroidogénesis y la foliculogénesis ovárica. Además, hay una alteración neuroendocrina en la que se alteran los pulsos de GnRH y, en consecuencia, también de LH. Y hay una alteración metabólica periférica en la que se produce insulinoresistencia e hiperinsulinemia compensatoria. En cuanto a la disfunción neuroendocrina, hay un aumento de la secreción de la LH, puede haber una secreción de FSH normal o disminuida. El aumento de la amplitud de los pulsos, el aumento de la amplitud y la frecuencia de los pulsos de LH, que es secundaria al aumento de los pulsos de GnRH, es lo que va a generar estas alteraciones de la gonadotrofina. Y la disfunción hipotalámica es probablemente secundaria a los niveles elevados de andrógenos e insulina, pero no está claro qué es primero, si la alteración neuroendocrina, la alteración ovárica, o la alteración ovárica o la periférica. También hay una disfunción, como les decía, en el metabolismo de los esteroides ováricos, también suprarrenal de manera secundaria. Se produce una alteración en la biosíntesis de los andrógenos y se produce porque hay una activación mayor de la enzima citocromo 450C17. No se sabe tampoco si este es el evento primario o secundario al exceso de LH y al exceso de insulina. Al parecer no es algo exclusivo del síndrome ovario poliquístico y determina una mayor producción de andrógenos ováricos y adrenales. El aumento de los andrógenos en el ovario van a alterar el desarrollo de los folículos y este hiperandrogenismo adrenal funcional, en más o menos del 50% de los casos, también conlleva una elevación moderada de la DHEA. El tejido adiposo además tiene una función esteroidogénica intrínseca y es tejido blanco de los andrógenos. Esta alteración de los andrógenos intraováricos va a generar que haya un pool de folículos en crecimiento 2 a 3 veces mayor que en las mujeres sanas, y en la histología del ovario se puede ver un aumento de los folículos preantrales y de los antrales pequeños, es decir, hay un mayor reclutamiento folicular, pero estos folículos, si bien se reclutan más, se detiene su desarrollo, su proceso de selección, entonces no se produce la selección del folículo dominante y por tanto no se produce la ovulación. Y por eso estas mujeres tienen una anovulación crónica y en consecuencia tienen también ciclos irregulares y periodos de amenorrea. Entonces, estos folículos que son preantrales y antrales pequeños, además, son los que más producen andrógenos. Y con respecto a la disfunción metabólica periférica, se produce una resistencia a la insulina, lo que en consecuencia genera una hipersecreción de la insulina para compensar. Y esto también conlleva una mayor secreción de andrógenos por el ovario, las suprarrenales, estimula la secreción de LH y disminuye la síntesis hepática de la globulina transportadora de esteroides. Entonces esto aumenta la fracción libre de andrógenos. Se puede manifestar desde la pubertad temprana y puede preceder al hiperandrogenismo. Y el mecanismo de esta resistencia a la insulina no está claro.
podrían haber algunos efectos post-receptor de insulina. La resistencia a la insulina puede preceder a la intolerancia a la glucosa en la mayoría de los casos. Y es importante saber que no todas las pacientes con SOP van a tener una resistencia a la insulina. No todas de las que tienen resistencia a la insulina van a tener intolerancia a la glucosa o van a desarrollar diabetes mellitus. Y aproximadamente el 20 al 30%, o sea, un tercio de las pacientes con SOP no tienen resistencia a la insulina. En este diagrama podemos ver las interrelaciones complejas de las que estábamos hablando, en la que hay primero hay la alteración de los pulsos de GNRH, que va a alterar, por supuesto, los pulsos de las gonadotrofinas. Esto va a actuar en el ovario, en el receptor de LH, y va a generar una actividad enzimática alterada de la esteroidogénesis. En consecuencia, aumenta la secreción de andrógenos en las células de la teca y, por supuesto, aumentan los niveles disponibles de andrógenos libres. Lo principal, creo, en la atención primaria es tener sospecha diagnóstica, poder identificar a estas mujeres, porque estas mujeres tienen mayor riesgo cardiovascular. Si bien hay síntomas que son molestos y que probablemente la paciente va a consultar porque le molestan estas alteraciones, es importante pesquisar a mujeres que quizás tengan alteraciones leves o que no les molestan estas alteraciones, porque como tienen mayor riesgo cardiovascular, la idea es prevenir posibles eventos cardiovasculares a futuro. Entonces debemos sospecharlo en todas las mujeres en edad reproductiva que tienen menstruaciones irregulares y que tienen síntomas de hiperandrogenismo, en mujeres que tienen obesidad abdominal y en mujeres que tienen oligomenorrea o síntomas hiperandrogénicos solos. En esta tabla podemos ver los 3 criterios diagnósticos. Como les dije al principio, el de Rotterdam es el más utilizado, ¿ya? Lo importante es que son 3 criterios. El hiperandrogenismo, que puede ser hiperandrogenismo clínico o hiperandrogenismo de laboratorio, también llamado hiperandrogenemia, la oligomenorrea o la amenorrea y la morfología poliquística de los ovarios en la ecografía. En el caso de los criterios de Rotterdam, la paciente tiene que tener 2 de 3 criterios para poder considerarla como síndrome de ovario poliquístico, pero hay que tener en consideración que este es un diagnóstico de exclusión y, como dice aquí abajo la tabla, todos los criterios recomiendan que tenemos que descartar otras patologías antes de poder catalogar a una paciente como SOP. En la evaluación diagnóstica vamos a evaluar los síntomas de hiperandrogenismo. Estos son el acné, la alopecia y el hirsutismo. En el caso del acné, muchas pacientes refieren un aumento del acné o son pacientes con un acné que ha requerido algún tratamiento dermatológico o más severo de lo habitual. La alopecia es más rara, ¿ya? Pero es una alopecia con distribución masculina. Y el hirsutismo es más común, ¿ya? Y esto se puede evaluar con este score que se llama Ferryman-Gallwey, ¿ya? Y que en la población chilena se considera que un puntaje mayor a 4 es hirsutismo. Entonces, una forma fácil de explicarle a las pacientes es mostrarle el diagrama y que ellas señalen con cuál de estas imágenes se identifican. Muchas pacientes también ocupan depilación, entonces es importante preguntarle cómo estaban ellas antes de usar los métodos de depilación. Y también explicarles que cuando hablamos de vello de características masculinas, o sea, de pelo terminal, pelo que es más oscuro, que es grueso, que es rizado, ¿ya? Y que además aparece en zonas de distribución masculina. Porque a veces sucede que hay pacientes que creen que el vello que recubre el cuerpo normalmente es un vello excesivo. Entonces hay que diferenciar el vello que es como molesto para la paciente y del hirsutismo verdadero, ¿ya? Porque hay muchos pacientes que van a consultar por un aumento de vello porque ellas sienten que es un aumento de vello, pero
objetivamente no cumplen criterios de hirsutismo. Y eso no significa entonces que tengan un hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo bioquímico o hiperandrogenemia se mide con el índice de andrógenos libres. No ocupamos la testosterona libre o la testosterona total porque no está estandarizada en todos los laboratorios. Y esto, el valor normal es menor a 4,5. Cuando los andrógenos están evidentemente elevados, hay que considerar que se trata de una neoplasia y no de un hiperandrogenismo. Pues, o sea, probablemente son pacientes que llegan con síntomas ya de virilización, o sea, una alopecia más marcada, hidromegalia, voz ronca. Y en casos de duda diagnóstica, que estemos pensando en otras patologías, ahí nos sirven la androstenediona y el DEA como información adicional. Muy importante preguntar si la paciente está usando métodos anticonceptivos hormonales o no en el momento en que le vamos a pedir los exámenes, porque estos exámenes no nos sirven si es que la paciente está con anticonceptivos hormonales. ¿Ya? Porque los anticonceptivos hormonales tienen un efecto sobre la globulina transportadora de esteroides y va a haber una alteración en la producción de los andrógenos porque en el fondo hay un bloqueo del ciclo y de la ovulación por los anticonceptivos. Entonces puede que no salga un examen normal, sino que la paciente sí tiene un SOP. Con respecto a la ecografía, hay que ser criteriosos con el uso de la ecografía. ¿No? En una paciente que tiene la clínica, o sea, tiene la alteración menstrual, tiene el hiperandrogenismo clínico, tiene el índice de andrógenos libres alterado, en el fondo ya tiene dos criterios, no es mandatorio realizar una ecografía de entrada. Si bien nos sirve para describir como el fenotipo completo, no es tan relevante si ya tenemos los otros criterios como para poder iniciar un tratamiento. Y tampoco hay que solicitarla en los 8 años posteriores de la menarquia porque estas pacientes tienen una alta incidencia de ovarios multifoliculares. Además de los años posteriores de la menarquia, especialmente los primeros 5 a 6 años, pueden haber ciclos irregulares y eso no necesariamente constituye un síndrome de ovario poliquístico, porque está dentro de lo fisiológico. La ecografía lo que busca es una morfología poliquística del ovario. Esto se incorporó en los criterios de Rotterdam y podría servirnos para identificar a pacientes con casos más leves de síndrome de ovario poliquístico, que su clínica no es tan marcada, pero que sí tenemos la ecografía como criterio diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico de morfología poliquística en la ecografía? Primero que en la ecografía transvaginal hayan 20 o más folículos por ovario, eso puede ser en uno o en ambos ovarios, o que tenga un volumen ovárico mayor a 10 ml en uno o en ambos ovarios. Sin embargo, hay que fijarse que la paciente no tenga un cuerpo lúteo, no tenga quistes, no tenga folículos dominantes en el ovario en el que estamos midiendo, porque eso nos va a agrandar el ovario y en realidad no nos sirve para el diagnóstico. Y por eso la ecografía es ideal hacerla entre el tercer al quinto día del ciclo. Y en el caso de que estemos ocupando equipos más antiguos o que la paciente sea nudicoita o que rechace una ecografía transvaginal, es mejor usar el criterio del volumen ovárico antes que el de folículos por las dificultades técnicas que esto implica. También cuando llega una paciente que trae una eco que dice ovario poliquístico o micropoliquístico, es importante que le expliquemos bien qué significa. ¿Ya? Muchas entidades han criticado el nombre que se le pone a la morfología poliquística y también al criterio, porque inicialmente la evidencia no era tan adecuada. Los avances en la tecnología del ultrasonido son cada vez mayores, entonces este criterio ha sido evolutivo. Antes se ocupaban 12 folículos, ahora se consideran 20.
tiene gran variabilidad interoperador. No están todos los informes estandarizados, los valores normales están mal definidos, especialmente en las adolescentes, y como les decía, según el abordaje, si es transvaginal o transabdominal, según el IMC de la paciente, según la edad de la paciente, puede que hayan algunas variaciones. Y además, genera bastantes dudas en las pacientes. Muchas mujeres, cuando uno les dice que tienen síndrome de ovario poliquístico, o se les dice en una eco, oiga, usted tiene un ovario poliquístico o de aspecto poliquístico, ellas creen que tienen quistes en el ovario. Y como ya vimos, este síndrome no tiene nada que ver con quistes en el ovario. ¿Ya? Entonces, este criterio, su fortaleza es que está históricamente asociado al síndrome, que puede asociarse a una hipersensibilidad a la estimulación ovárica en las pacientes que van a ir a un tratamiento de fertilidad, que nos sirve también para pesquisar a pacientes con cuadros más leves, con fenotipos incompletos del cuadro, pero como les decía, es operador dependiente, es difícil tener medidas estandarizadas, tampoco podemos hacerlo en cualquier momento del ciclo, por la aparición de los folículos dominantes, por la aparición del cuerpo lúteo, y sabemos que en el sistema público no tenemos esa capacidad como para poder citar a la paciente justo cuando está en la fase folicular precoz. También, como les explicaba, en la adolescencia y al final de la edad fértil, los volúmenes ováricos pueden variar con la edad, ¿no? Y lo otro que nos tenemos que fijar también es si cuando la paciente se hizo la ecografía, está usando anticonceptivos, porque el anticonceptivo, como va a evitar la ovulación, especialmente los anticonceptivos orales combinados, van a evitar la ovulación, no van a generar un aumento del reclutamiento ni un aumento de los folículos antrales, entonces nos va a modificar la morfología del ovario y podría parecer que la paciente no tiene ovarios que cumplan los criterios, sin embargo es lo que está oculto por el anticonceptivo. Con un solo ovario que cumpla las definiciones es suficiente. Como ya les conté, si es que hay un folículo dominante, o sea, de más de 10 milímetros, o un cuerpo lúteo, se debe repetir la ecografía en el otro ciclo, idealmente en fase folicular precoz, es decir, entre el tercer y quinto día del ciclo. Lo bueno de la eco también es que nos permite evaluar el endometrio, porque como las pacientes tienen una ovulación crónica, pueden tener endometrio endulzado y pueden tener hiperplasia endometrial. Pero es importante que requiere un equipo adecuado y un operador entrenado. Y como les contaba, esta nomenclatura de poliquístico puede generar confusiones, porque se refiere a los folículos y no a quistes, y es confuso para las pacientes, las asusta el hecho de tener quistes, ¿ya? También, si es que solo ocupamos la ecografía, nos conduce a un sobrediagnóstico, y esto no solamente requiere la ecografía, requiere que tenga clínica, que requiere que cumpla al menos 2 de 3 criterios. Entonces, evaluamos la clínica de hiperandrogenismo, evaluamos el ciclo menstrual, evaluamos la ecografía, y además en el examen físico general es importante tomarle la presión a la paciente, medir el IMC, la circunferencia de cintura, ¿ya? Porque como sabemos, estas pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular, tienen mayor riesgo de síndrome metabólico, entonces tenemos que pesquisarlo, y que tienen alguna otra patología que aumente su riesgo cardiovascular, como hipertensión, diabetes, obesidad insípida. Y en los exámenes generales también podemos agregar la prueba de tolerancia a la glucosa, el perfil lipídico, las enzimas hepáticas y el electrocardiograma dependiendo de las patologías de la paciente y su edad. Como les expliqué al principio cuando vimos los criterios, este es un diagnóstico de exclusión. Y al menos a cualquier paciente que estemos sospechando un síndrome de ovario poliquístico, tenemos que tomarle una TSH, la prolactina y la 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Porque estas tres patologías pueden asemejarse mucho al cuadro del síndrome de ovario poliquístico, especialmente la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que puede dar exactamente la misma imagen ecográfica,
y la misma sintomatología que el síndrome de ovario poliquístico. Probablemente no tengan este examen en atención primaria, entonces si es que no lo tienen, es importante derivar estas pacientes. Otros diagnósticos diferenciales para los que tenemos que tomar exámenes en caso de que los sospechemos son el embarazo, la amenorrea hipotalámico funcional, la insuficiencia ovárica primaria, el tumor secretor de andrógenos, el síndrome de Cushing y la promegalia. Pero estas claramente tienen otra sintomatología, tienen otro cuadro, otro tipo de evolución, entonces no son tan... no es obligatorio tomar exámenes para todo esto, a diferencia de las anteriores, que es las alteraciones tiroideas, la hiperprolactinemia y la hiperplasia suprarrenal congenital neoplásica. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ya definimos que esta paciente le descartamos todas las otras patologías, cumple 2 de 3 criterios y tiene un síndrome de ovario poliquístico? Tenemos que dividirlas en las mujeres que quieren embarazarse en este momento y las que no están buscando embarazo. En el caso de las mujeres que no están buscando embarazo, lo primero es el tratamiento no farmacológico. El aumento del ejercicio combinado con el cambio en la dieta va a reducir el riesgo de diabetes de manera comparable o mejor que la medicación. La pérdida de peso puede mejorar las anomalías metabólicas y con respecto a la dieta que deben llevar las pacientes, no hay una dieta especial, sino que aquí lo que prima es el déficit calórico, ¿ya? Porque lo que buscamos es una disminución del peso, una disminución de la obesidad. Entonces todas las pacientes tenemos que partir con la dieta, enviarlas a una evaluación nutricional, explicarles claramente el por qué el sobrepeso y la obesidad afecta en su síndrome de ovario poliquístico. En el caso de la irregularidad menstrual, la anovulación crónica se va a asociar a más riesgo de hiperplasia endometrial y de eventualmente de cáncer endometrio en el futuro. O sea, estamos hablando de décadas de anovulación crónica. Sin embargo, basta con un 5 a 10% del peso que se pierda para que las pacientes puedan recuperar sus ciclos ovulatorios. Y se podría restaurar la función ovárica en aproximadamente el 50% de las pacientes. Entonces, todas las pacientes tienen que partir con un manejo no farmacológico de dieta y ejercicio por al menos 3 a 6 meses. Con respecto a la irregularidad menstrual, la anovulación crónica se asocia a más riesgo de hiperplasia endometrial y, si esta no es tratada, de cáncer de endometrio. Sin embargo, una baja de peso de aproximadamente 5 al 10% ha demostrado en la mitad de las pacientes con SOP que se puede restaurar la función ovárica solamente con el tratamiento no farmacológico. Después tenemos el tratamiento hormonal, en que la primera línea son los anticonceptivos orales combinados, porque nos van a evitar la hiperplasia endometrial, en el fondo nos van a proteger el endometrio y nos van a dar cierto orden en los sangrados. Y como segunda línea, las pacientes que no pueden usar estrógenos por otros factores, que tienen contraindicaciones de estrógenos, se pueden usar progestinas solas, especialmente la medroxiprogesterona, la medroxiprogesterona de depósito y el glucolevonorgestrel. En el caso de las manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo, nuevamente los anticonceptivos orales combinados son la primera línea de tratamiento. Estos tienen efecto sobre los andrógenos, sobre la fracción libre de los andrógenos, que son los que van a generar estas manifestaciones cutáneas de el acné y el aumento de los vellos. Cuando usamos los anticonceptivos orales por 6 meses y no hay una respuesta satisfactoria, se podrían agregar algunos antiandrogénicos. Sin embargo, los antiandrogénicos, su respuesta no es tan completa y también es transitoria. O sea,
si dejamos de usar los antiandrogénicos, probablemente vuelvan las manifestaciones que a la paciente le molestaban. Y estos tienen algunos efectos adversos. Y lo otro son las terapias cosméticas, en el caso del acné, ácido de exfoliación, la hidratación y el uso de fotoprotector. Hay algunos tratamientos tópicos y otros antibióticos sistémicos, que ahí lo ideal es derivar a la paciente a dermatología. En el caso del vello, para las que pueden utilizarlo, está la depilación prolongada. De ellas, la más efectiva para este tipo de problemas sería el láser de alexandrita. Y hay algunas cremas como la eflornitina, que también tienen un efecto, pero también es transitorio, y los vellos vuelven cuando se suspende su uso. Con respecto a las alteraciones metabólicas, nuevamente, la primera línea es el manejo no farmacológico, y en el caso de mujeres que tienen resistencia a la insulina o alteración del metabolismo de la glucosa, se debe adicionar la metformina. Esta inhibe la gluconeogénesis hepática y la lipogénesis e incrementa la captación periférica de la glucosa. Mejora la frecuencia de la ovulación y la frecuencia de embarazo en mujeres con SOP. Sin embargo, no va a mejorar la tasa de recién nacidos, en el fondo de partos, ni de abortos. ¿Ya? Así que la metformina por sí sola no es un tratamiento para las mujeres infértiles tampoco. ¿Ya? Tiene una acción que es indirecta en la ovulación y en los niveles androgénicos, y no es efectivo como tratamiento único. O sea, es para las mujeres que efectivamente tienen una alteración de la glicemia. Los anticonceptivos orales, ya que hablamos que son la primera línea en cuanto al manejo de los ciclos irregulares y también de las manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo, lo que sucede con ellos es que la exposición a progestina contrarresta el efecto proliferativo del endometrio, que es secundario al estrógeno. Además, es un buen método para las mujeres que no están buscando embarazo, porque estas mujeres sí pueden embarazarse. ¿Ya? No todas las pacientes con SOP tienen infertilidad, y esto es importante dejarlo claro, porque quedan muchas pacientes embarazadas por mala información, porque o ellas les da la impresión que, o los profesionales que no saben les dicen que no van a quedar embarazadas y que son infértiles por estar obesas y por tener síndrome de ovario poliquístico, y esto no es real. Estas pacientes pueden ovular, lo más probable es que ovulen de manera intermitente, y entonces si no están con un método anticonceptivo adecuado pueden tener embarazos, con todas las complicaciones que puede tener un embarazo en una paciente que es obesa, que tenga diabetes, por ejemplo, o que tenga hipertensión u otras patologías de riesgo cardiovascular. Y además tienen un efecto beneficioso para las manifestaciones hiperandrogénicas en la piel. Su mecanismo de acción es porque bloquean el eje hipotálamo hipófisis ovario, entonces esto disminuye la producción de andrógenos ováricos. Además, a nivel hepático, aumenta la producción de la globulina transportadora, entonces disminuye la fracción libre de los andrógenos, y además tiene un efecto directo sobre el receptor de andrógenos que depende de la progestina. No hay evidencia suficiente para decir cuál es mejor que otro en el caso de los anticonceptivos orales combinados. Todos tienen los efectos que mencioné recién sobre el eje, sobre el receptor de andrógenos, sobre el hígado. Sin embargo, hay algunas progestinas que tendrían un efecto antiandrogénico mayor, y estas en orden son la cicloterona, el Genogest, la drospirenona y la clormadinona. En el caso de la atención primaria, en cuanto a anticonceptivos orales combinados, generalmente solamente se cuenta con el Anulet CD, que es levonorgestrel, y el levonorgestrel no es muy bueno para estos casos porque tiene más efectos androgénicos, puede aumentar un poco el acné, puede aumentar los vellos, la grasitud facial, ¿ya? Entonces, si la paciente puede comprarlo, lo ideal es usar alguno de estos. Pero tampoco es que sea uno mejor que el otro de los que están ahí mencionados. Con respecto a los antiandrogénicos, solo tienen un efecto cosmético, o sea, no nos protegen el endometrio, no nos mejoran los ciclos ovulatorios, no nos mejoran las alteraciones metabólicas. En el fondo aquí los vamos a ocupar solamente
si a la paciente le molesta mucho el acné, le molesta mucho el vello. Su efectividad es solo durante el uso y siempre deben ir asociadas a algún método anticonceptivo seguro porque son teratogénicos, ¿ya? Entonces siempre la paciente tiene que estar con un método anticonceptivo si es que le vamos a agregar un antiandrógeno. De estos fármacos están la espironolactona, la flutamida, el finasteride, el acetato de ciproterona, ¿ya? La ciproterona tendría un mayor efecto inductor hepático en el fondo de mayor producción de proteína y de la proteína de la globulina transportadora de andrógeno, ¿ya? Pero también pueden tener algunas alteraciones hepáticas, generar alteraciones hepáticas, ¿ya? Y otros síntomas como mastalgia, cefalea, disminución del alivio. Entonces es importante también ver, sopesar realmente qué es lo más importante para la paciente. Habitualmente son de resorte del especialista, ¿ya? Entonces lo más probable es que en atención primaria ustedes hagan el diagnóstico, que inicien el tratamiento no farmacológico, que descarten patologías como diabetes, hipertensión, ¿ya? Que inicien el tratamiento nutricional, que inicien el ejercicio, quizás que inicien el anticonceptivo, pero probablemente ya el antiandrogénico sea cuando ya deriven a la paciente. En el caso de las pacientes con deseos de fertilidad, también la primera línea de manejo es la dieta y el ejercicio, o sea, el manejo no farmacológico. Como les dije, permite restablecer la función ovárica en el 50% de los casos. ¿Sí? Y estos dos ensayos clínicos compararon dieta y ejercicio previo a inducción de ovulación versus solo inducción de ovulación. Y el grupo con dieta y ejercicio tiene mejores tasas de ovulación y tiene mejores tasas de embarazo. En el caso de las mujeres que desean embarazarse, es importante que averigüemos su periodo de infertilidad para saber cuándo las vamos a derivar. ¿Ya? En mujeres que son menores de 35 años, que han tenido actividad sexual frecuente, o sea, una o más veces en la semana, sin uso de método anticonceptivo, y que llevan un año o más tratando de embarazarse y no lo han logrado, hay que derivarlas al poli de fertilidad. Pero las mujeres que son mayores de 35, sabemos que la reserva ovárica disminuye sobre los 35 años, por tanto, aquí el tiempo es oro. Y la idea es derivar a estos pacientes de manera precoz. O sea, una mujer que es mayor de 35, especialmente las que están cercanas a los 40 años, si llevan 6 meses buscando embarazo sin anticonceptivo y con las características que ya dijimos, y no lo han logrado, lo ideal es derivar. En las mujeres que ya no están en tratamiento farmacológico y que no retoman los ciclos ovulatorios, y en las mujeres que tienen algún otro factor de infertilidad. Esto es una escalera, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer son las intervenciones, los cambios terapéuticos del estilo de vida. Después viene el manejo farmacológico. Aquí están los inductores de la ovulación, como el letrozol, el clomifeno con metformina, ¿ya? La metformina y la gonadotropina. La segunda línea de manejo en estos pacientes viene la inducción con gonadotropina y la cirugía ovárica laparoscópica, que es donde está el drilling ovárico. Y la tercera línea son las terapias de fertilidad avanzadas, ¿ya? De alta complejidad, como la fertilización in vitro. Entonces, como mensajes finales, eh, recuerden que esto es un diagnóstico de exclusión. Tienen que tomar una DSH, tienen que tomar una prolactina e idealmente la 17 hidroxiprogesterona. Tiene criterios y no basta solo con la eco. Entonces cuando le llegue una paciente que la mandó, que vio un ginecólogo por ahí, le hizo una eco y le dijo, oye, tú tienes ovario poliquístico, háganle una buena anamnesis, pregúntenle bien cómo son sus ciclos. Si la paciente dice son irregulares, pregunten, ¿qué es irregular? Porque muchos pacientes creen que el hecho de que se corra 1 o 2 días ya es irregular y sabemos que ciclos de hasta 35 días son normales. Entonces tenemos que preguntar bien, ojalá que lo anoten, que lleven su calendario para saber bien cuánto están durando sus ciclos. Y no solamente quedarse con eso de que dice irregular,
¿ya? Sino que ahondar más y ver bien a qué se refiere la paciente cuando dice irregular, ¿ya? Preguntar también por los síntomas de hiperandrogenismo, ¿ya? No solamente quedarnos con la ecografía y cumpla o no criterios la paciente, explicarle que no tiene quistes, ¿ya? Que es un síndrome que es una alteración hormonal, que no tiene nada que ver con quistes, que eso es solo el nombre. Recordar que los exámenes hormonales y la ecografía tienen que ser sin uso de anticonceptivos hormonales, que la ecografía debe ser en etapa folicular precoz del ciclo entre el tercer y quinto día. Siempre iniciar el tratamiento no farmacológico, por lo menos 3 meses de tratamiento no farmacológico. O sea, explicarle a las pacientes el por qué es tan importante que inicien dieta, que inicien alguna actividad física. Y no todas las mujeres requieren anticonceptivos orales combinados. Entonces, llega una paciente con la historia de SOP y no caigamos en eso de meterle la pastilla porque vamos a, uno, darle una sensación de falsa seguridad a la paciente, como que el anticonceptivo le está tratando su problema. Y sabemos que no es así porque esto es multifactorial, ¿no? Y a las mujeres que requieren anticonceptivos, explicarles también el por qué requieren anticonceptivos. Los anticonceptivos no son para disolver los quistes, no son, no van a resolver la resistencia a la insulina, no van a resolver todos los problemas del síndrome ovario poliquístico, pero hay que explicarles bien a la paciente que queremos cuidarle su endometrio, que ojalá queremos regularizarle sus sangrados por comodidad de ella. En las pacientes que no quieren sangrar se puede usar acetato de hidroxiprogesterona de depósito trimestral, como el Sayana o el Depo-Prodazone, o si cuentan con un Mirena, también pueden usar el Mirena, ¿ya? Entonces, tener bien claro qué es lo que está buscando la paciente, explicarle cuáles son nuestros objetivos de tratamiento, que son disminuir su riesgo cardiovascular, disminuir su riesgo de cáncer de endometrio y ver también cuáles son los objetivos de la paciente. Si quiere embarazar, no se quiere embarazar. ¿Qué es lo que más le molesta? Le molestan las reglas, le molestan los vellos. Entonces, de ahí ir enfocando nuestro tratamiento. Y eventualmente algunas va a haber que derivarlas porque tienen otras patologías o porque tienen alguna contraindicación con los anticonceptivos y ahí es mejor que las deriven y tendremos que ver esos pacientes que son un poco más complejos, ¿no? Y siempre evaluar el riesgo cardiovascular, descartar diabetes, descartar intolerancia a la glucosa, descartar hipertensión, ver qué está pasando con el INC. Eso. Espero que haya quedado más o menos claro, que se vayan con estos mensajes finales, creo que son muy importantes porque hay bastante desconocimiento, no solo en las pacientes, sino también en muchos profesionales, y se da información errónea sobre el síndrome ovario poliquístico y esto genera muchas dudas, mucha angustia en las mujeres. Entonces es importante que sepamos cómo manejarlo, sepamos por qué lo estamos manejando y sepamos también cuáles son los objetivos de su manejo. Muchas gracias por su atención.